¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con Claudio Alvarado y vamos a conversar con él porque no solamente es el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, profesor de la Universidad Católica en Derecho Constitucional, que está... Yo no sé si es que mucha gente se metió a Derecho Constitucional, a estudiar el Derecho Constitucional después de 2 fracasos constitucionales, pero realmente gigantesco. ¿Hay algún tipo de relación entre quienes postulan a Derecho y quieren hacer Derecho Constitucional y haber visto de que tuvimos 2 oportunidades de materializar aquello y fracasó? Muy buenas noches, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi impresión es que los problemas vinculados a los procesos constitucionales guardan más directa relación con dificultades políticas que con aspectos estrictamente jurídicos, pero ciertamente también hay mucho que revisar respecto a las lecciones aprendidas y no aprendidas de lo que fueron estos esfuerzos frustrados, ¿cierto? A ver, por ejemplo, si tú tuvieras que decirle a un extranjero que te pregunta, a ver, ¿por qué pasó esto que pasó en tu país? ¿Cuáles serían las 3 cosas que le dirías? Respecto al primer proceso, a mí me parece que hubo una primera confusión muy relevante y que justamente de naturaleza política, como te decía antes, me parece que los factores políticos juegan un papel acá muy significativo. Y ese problema político, esa dificultad fue, por decirlo así, una muy mala lectura respecto de aquellos que se creían, comillas, ganadores del estallido social, voceros del estallido, de lo que realmente anhelaba y esperaba la sociedad chilena. Lo que creyeron muchos de esos ganadores, de quienes impusieron las tónicas dominantes en el primer proceso, fue algo así como que en el Chile profundo había un anhelo de refundación, de revolución, en cualquier caso de reestructuración total de la vida política y social chilena. Y la verdad es que si uno revisaba distintos antecedentes disponibles, más allá de la efervescencia de octubre del 2019, eso no resistía demasiado análisis. Hubo distintas advertencias en su minuto, pero no fueron escuchadas, y me parece que eso jugó un papel bien relevante en el modo en que los convencionales del primer proceso se enfrentaron tanto a la articulación política como a los contenidos jurídicos ahí plasmados, y bueno, terminaron pagando las consecuencias, ¿cierto? Eso respecto al primer proceso como un primer punto. Luego, a mí me parece que vinculado a eso, otra dificultad más presente en el primer proceso que en el segundo, luego lo tercero va a apuntar al segundo proceso, dice relación con que la cuestión constitucional nunca fue una demanda prioritaria de la ciudadanía, salvo en periodos muy acotados. Y yo creo que eso también fue un error de lectura. La oferta constitucional fue eso, fue más una oferta del sistema político que respondía a sus razones, que tenía a sus motivos, digamos, un intento de canalizar la crisis por la vía constitucional e institucional, pero no era una demanda. Fue una oferta que la ciudadanía validó en el primer plebiscito, pero era una oferta que tenía que estar a la altura de lo que la ciudadanía esperaba. Y eso no fue así. Y de hecho, en muchos de aquellos voceros de los cuales antes hablábamos, se creyó más bien que era una demanda, como que la ciudadanía quería eso tal y como ellos lo veían. Y luego la tercera dificultad, la tercera lección que yo pondría sobre la mesa, más vinculada por supuesto al segundo proceso, es que los ganadores del segundo proceso no fueron capaces de estar a la altura por una serie de motivos que habrá que escudriñar, ¿cierto? Explicaciones más o menos plausibles, pero no estuvieron a la altura de una de las grandes banderas con las que se criticó el primer proceso, y que fue generar un pacto político transversal, con potencial de alcanzar a las grandes mayorías, al menos de mantener viva la coalición del rechazo. Ese era el mínimo indispensable, y ni siquiera eso se logró. De modo tal que yo creo que si uno mira el aspecto más político, tenemos varias cosas que aprender y que lamentablemente no se han tenido siempre a la vista. Claudio, estamos en este momento en un marco de una nueva efeméride del estallido social. Han salido algunos libros y gente que ha tratado de explicar aquello que pasó. Mi pregunta no es tanto para explicar lo que pasó, mi pregunta es qué tan vigente sientes tú que lo que ocurrió sigue teniendo de alguna manera, quizás no en primera prioridad, pero sigue teniendo de alguna manera una sensación en la ciudadanía de que, a ver, no se cerró esa puerta. Yo distinguiría, para intentar responder esa pregunta, los antecedentes del estallido social de sus consecuencias y los efectos que eso ha traído en la percepción ciudadana. Respecto a los antecedentes, por supuesto que había muchos problemas que no nacieron el 18 de octubre o el 25 de octubre, que venían de mucho antes y que siguen latentes con más o menos fuerza, ¿cierto?
promesas incumplidas del llamado modelo, la sensación de precariedad, angustia, en cualquier caso, extrema dificultad que viven muchas personas, uno diría incluso la gran mayoría, vinculados a factores socioeconómicos, el modo en que la falta de crecimiento, el estancamiento económico ha influido en esa situación durante los últimos años, que solo se ha agravado. Uno podría mirar incluso una crisis de nuestras instituciones. Bueno, todo eso que venía de antes, por supuesto que sigue latente, y en varios de los indicadores uno podría decir que incluso hoy día estamos peor. Pero respecto a las consecuencias, los efectos del estallido, a mí me parece que ahí se han producido cambios relevantes a la luz de dichos efectos en la percepción, porque, bueno, muchas personas han experimentado en su propia vida, en primera persona, valga la redundancia, los efectos de la inseguridad, de la pérdida del control del Estado respecto del orden público, las deudas del mismo Estado en relación con su misión más básica, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que el modo en que se experimentó la violencia en octubre, noviembre de 2019, sumado a la crisis de seguridad posterior, ha llevado a muchas personas a considerar de que hoy día lo que más aspiran, digamos, en primer lugar, es orden, es tranquilidad. Algunas personas se ríen, lo dicen medio broma, medio en serio, una nostalgia de los años 90, que por supuesto no van a volver como tal y que también tenían sus dificultades, pero yo creo que en todo eso, en los efectos del estallido vinculados a violencia, orden y seguridad, el ánimo ambiente hoy día es muy diferente, y el desafío del sistema político me parece que es articular ambas cosas, o sea, es ser capaz de responder al mismo tiempo a las demandas de seguridad que son reales, que no son meras percepciones subjetivas o arbitrarias, pero sin olvidar que también hay un desafío como país de volver a ofrecer un horizonte de esperanza, de futuro en materia socioeconómica. Claudio, te lo pregunto así, entiendo que es una pregunta hipotética, pero que me imagino que también dentro del marco pedagógico uno la utiliza. ¿Qué tanto afecta para algo que en un momento dado se percibió como hiperrelevante? 80% de la población dijo que quería un cambio de la Constitución. ¿Cómo afecta esa decisión en un momento dado cuando tú tienes traspié al llevarlas a cabo y de pronto la apreciación de lo que se necesita es otra cosa? A mí me parece que para responder o intentar responder esa pregunta hay que recordar cómo llegamos a ese 80%, ¿cierto? Llegamos a ese 80% en base a una oferta del sistema político, como decíamos anteriormente, que fue la oferta de encauzar la crisis por la vía institucional y constitucional. Esa oferta le hizo sentido a la ciudadanía, probablemente por un afán de cambios, de un anhelo de mejorar las condiciones de vida, vinculado al momento político que se vivía. Pero claro, luego de que el primer proceso constitucional, cuando estábamos en plena efervescencia, ¿cierto?, cuando daba la impresión de que era la gran oportunidad de canalizar la crisis, luego de que ese proceso fracasara del modo en que fracasó, ya la agenda constitucional sufrió una herida bien relevante. Sí. Y de hecho el segundo proceso, hay que recordar esto, el segundo proceso parte por una decisión política que a mi juicio habla bien de aquellos ganadores del rechazo que hicieron el esfuerzo en cumplir la palabra empeñada, pero ese proceso ya parte sin mucho interés ciudadano. Y de hecho, en la encuesta nunca logró estar arriba, ni siquiera en aquellos minutos en que a nivel de la élite política había satisfacción con el resultado, o relativa satisfacción, diríamos, con el resultado de la comisión experta. Ni siquiera ahí el proceso parecía hacerle sentido a la ciudadanía. Una explicación posible es que lo constitucional quedó, por decirlo así, contaminado con el primer proceso y que se le perdió toda credibilidad y esperanza. Pero también hay que combinar esa eventual explicación con el hecho de que la ciudadanía ha experimentado, yo creo que esto es un factor muy clave de la situación actual, ha experimentado una frustración acumulada y creciente con el sistema político en su conjunto. O sea, esto viene antes del estallido. Michelle Bachelet en su minuto se creyó que estaba ganando con una votación histórica. Después, Sebastián Piñera en su vuelta a la moneda, lo mismo. Y de hecho, para los números disponibles en ese entonces, era histórico. Sí. Luego vino el estallido social, el proceso constitucional 1, la convención parte arriba con la credibilidad ciudadana y se desfonda del modo que conocemos, ¿cierto? Y yo creo que ese costalazo, por decirlo coloquialmente, pesa mucho tanto en la caída de lo constitucional, como decíamos antes, pero también en la frustración de la gente respecto del sistema político. Y me parece que el cuadro en el que estamos ahora no ha salido de ahí ni por el
el gobierno actual, que ha tenido muchos problemas, ni por las dificultades de la oposición, que también tiene sus problemas, a la redundancia, ni por el segundo proceso, que también terminó siendo frustrado. De modo tal que yo creo que si uno mira la relación de la gente con la ciudadanía, lo que hay es fundamentalmente frustración, y por tanto el desafío del sistema político es ofrecer, como también decía antes, creo, un horizonte de esperanza, de transmitirle a la gente, con esto cierro, perdón, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué estrategia de desarrollo, para citar a Óscar Landerreche, va a seguir el país que permita que estemos mejor y que sea creíble que vamos a estar mejor en materia económica, en materia de seguridad? Para eso todavía hay muchas respuestas pendientes. A ver, Claudio, hay un punto que me parece tremendamente importante en este tipo de fenómenos, que es cuando las personas se desilusionan de algo y deciden cambiar de cosa. Nosotros lo vemos esto a menudo con personas, incluso autoridades, que renuncian a sus partidos históricos y se cambian a otros partidos o forman nuevos partidos. Uno dice, ¿cambiaron las ideas? Probablemente cambiaron las ideas en una medida, pero sobre todo cambió la idea de que este partido podía llevar a término las ideas que antes se manifestaban. Y estamos en un proceso donde todo eso que en un momento dado parecía como súper estable, tú eras, qué sé yo, del Partido Nacional o de la Democracia Cristiana o del Partido Socialista, cualquiera de las 7 variaciones en algún momento dado, o del Partido Comunista, establemente. Y de repente tus hijos te seguían en esa cosa. Hoy día, adherir a un partido político puede ser una cosa de meses, días, años, con suerte, pero están en un proceso tremendamente difícil. Entonces la pregunta es, a ver, si es que los partidos políticos, que eran los que canalizaban la inversión ciudadana, están en una crisis de esta envergadura, a ver, ¿cómo están las personas? Yo no voy a negar, bajo ningún punto de vista, la crisis que viven los partidos políticos, que es, por supuesto, también la crisis de la democracia de la que tanto se comenta, ¿cierto? Hay que recordar, haciendo un breve rodeo, que la democracia moderna, digamos, se asienta en el mundo moderno y contemporáneo a partir de un dispositivo clave que es la representación política. Es la representación la que permite llevar los grandes ideales del autogobierno, los ideales de la democracia que ya conocíamos de antaño bajo otras circunstancias, a grandes porciones de territorio, a grandes masas de población. Eso se logra vía representación política. Y por supuesto que la debilidad de los vínculos políticos y los problemas que existen hoy día en la representación y que se reflejan nítidamente en los partidos políticos es un antecedente decisivo de la crisis en la cual estamos, no solo en Chile, sino que a nivel global. Pero dicho eso, o sea, reconociéndolo plenamente y sabiendo, por tanto, que hay un desafío ahí para todos los interesados en la vida común, también me parece que hay que tener a la vista que esa crisis de los partidos se encuadra en un marco mayor del cual no se habla mucho, o no, al menos no tanto en el espacio público, y que es la crisis en general de las distintas agencias socializadoras, para emplear el lenguaje de los sociólogos, o digamos de cualquier grupo que intente generar acción colectiva. Nosotros hoy día vivimos en un cuadro en el que las personas al mismo tiempo anhelan seguridad, estabilidad, mayor grado de protección social, y que las instituciones que típicamente brindaron o bien la orientación, el sentido o dicha protección están viviendo momentos muy difíciles, pasando por la iglesia, por la escuela, digo, los sindicatos, para qué decir. Estos problemas no son exclusivos de los partidos políticos y por tanto yo creo que ayuda a tener a la vista un horizonte mayor, una escala mayor de las dificultades propias, por decirlo así, del individualismo contemporáneo. ¿Cuál es la labor de la política? Por supuesto, no puede lidiar con todos esos problemas. Son problemas que escapan a la acción de los partidos en lo cotidiano. Me parece que la labor de la política, y esto se ha demostrado muy claramente luego de los fracasos constitucionales, en especial del primero, es renunciar a la pretensión utópica, me parece a mí, de querer rehacerlo todo, de pensar de que esto se puede arreglar de viaje, diríamos en forma coloquial, sino que hay que intentar ajustar, mejorar, corregir y reformar ahí donde es posible hacerlo. Hay personas que dicen, y yo entiendo el punto, ¿cierto? Reforma el sistema político. Esto es muy chico en comparación con los problemas que tenemos. Sí, pero quizás peor es nada. Tema económico, el estancamiento lleva una década. Bueno, pero por algún lado tenemos que partir. Yo creo que hay que tener a la vista el cuadro completo, no para decir
queramos arreglarlo todo, sino para ser conscientes de las dificultades y con mayor razón y con más sentido de urgencia ir ajustando ahí donde es posible, retomando, perdón, y esto lo quería decir a propósito de los 5 años del estallido, la lógica de quien me parece que a nivel de figura histórica es uno de los grandes ganadores pese a no haber estado presente, y que es el expresidente Patricio Aylwin. Lo que Chile anhela hoy día, me parece, lo que nadie ha sido capaz de conseguir, es un mayor grado de conciliación, un proyecto nacional que convoque y que reforme y ajuste en la medida de lo posible, esa tan vilipendiada medida de lo posible. Bueno, es que, me parece que terminó envejeciendo mejor que el afán de rehacerlo todo. Es que ahí hay dos factores que han entrado a la política chilena muy fuerte y a la política mundial también, dos factores que son extraordinariamente, yo te diría, rupturistas de las formas clásicas. Una de la forma es esta sensación de que tú no tienes adversarios, sino que tienes enemigos. Y por eso tienes hoy día conflictos bélicos en 3 continentes, tienes lenguaje para acceder a los palacios de gobierno vía democrática, que son soeces con el rival, llenos de imputaciones, llenos de motes, llenos de situaciones, amenaza, reponer la pena de muerte, volver a traer, qué sé yo, tienes que tener un arma, en fin, cosas de ese tipo. Y simultáneamente aparece otra cosa. Esto. Aparece las redes sociales. Y le dan a cada ciudadano la capacidad de poder escoger dónde se va de acuerdo a aquello que le suene más cercano a sus ideas. Y esto altera totalmente la lógica, si tú quieres, ordenada de lo que era la institucionalidad política antigua. Sí, 2 comentarios. Lo primero sobre las redes sociales. Pablo Ortúzar, que trabaja con nosotros en el IES, más de alguna vez ha dicho medio en broma, medio en serio, yo le diría a los políticos, si quieren hacer bien su pega, que cierren Twitter. Y yo, por supuesto que entiendo que esa es una decisión personal y que alguien puede cerrar o no Twitter y las cosas igual van a seguir mejor o peor, digamos, no pasa solo por ahí. Pero tiene un punto, digamos, tiene un punto, porque a veces está esa tentación de creer que determinadas redes sociales son algo así como el reflejo o el espejo exacto de la sociedad. Y la verdad es que particularmente en el caso de algunas de dichas redes, lo que hacen es más bien generar cámaras de eco, sensaciones falsas, percepciones falsas respecto a lo que anhelan las grandes mayorías. Eso también, dicho sea de paso, jugó un papel en el primer fracaso constitucional. Hay que recordar que fue en medio de la pandemia, al menos esto partió en 2021, ¿cierto? En la Convención 1, en medio de la pandemia. La pérdida del diálogo personal, tú a tú, la falta de política tradicional y sus formas también ha pasado la cuenta, me parece, y no hay que dejar de decirlo. Lo segundo que quería decir, a propósito de este problema más amplio, ¿cierto?, sobre la política adversarial, como se le llama, la pérdida de la conciencia de que el rival no, es un adversario justamente, no un enemigo. Yo creo que si la política democrática, la política institucional quiere estar a la altura de las circunstancias y las demandas actuales, tiene que ser capaz de hacer, al mismo tiempo 2 cosas. Por un lado, reivindicar y recuperar en la mayor medida posible la conciencia de que el adversario es eso y no más que eso. La conciencia de que la discrepancia tiene que ser llevada a cabo, procesada mediante el diálogo racional y poner los argumentos por delante, ser capaz, por tanto, de escucharnos, tener tolerancia al disenso. Yo creo que eso es clave, es fundamental, y a nivel de actitudes es algo que tenemos que intentar exigirle entre todos a los que están metidos en la vida política en cualquiera de sus vertientes. Pero lo segundo que hay que decir, creo yo, es que la política institucional tampoco va a estar a la altura de lo que se espera de ella por parte de los ciudadanos si es que no es capaz de mostrar resultados. O sea, nosotros necesitamos, para evitar aquellos peligros de los cuales tanto se hablan, reivindicar una manera más amistosa, en términos clásicos, de amistad cívica, de enfrentar el debate político, pero también eficacia. Porque la legitimidad de la vía democrática, de las instituciones de la democracia, pasa en buena medida también por mostrarle a la gente que esto funciona. Que da resultados. Ahora, ahí hay cosas que a mí me llaman la atención. Yo, de hecho, hice mi minuto de confianza en el último Tolerancia Cero sobre este tema. A uno se le olvida a veces que nosotros tuvimos características de unión para enfrentar situaciones que fueron 1000 veces más importantes que esta.
Es decir, tú mencionaste a Patricio Aylwin en un momento dado, que fue elegido presidente de la República, después de que se generó un movimiento para utilizar un artefacto o un instrumento, que era el plebiscito, que todos te decían, oye, pero ¿cómo vas a meterte a este plebiscito? ¿Cómo vas a poder hacerlo si estamos en una dictadura donde todo se arregla, todo se amaña? Y sin embargo hubo un consenso gigantesco por utilizar la herramienta y dejar que efectivamente los ciudadanos dieran su opinión. Y funcionó. Voy a poner otro ejemplo que era el que contaba sobre el rescate de los 33, que estamos más o menos en el mismo... Efectivamente, otra conmemoración. Otra conmemoración. El rescate de los 33, fue una situación donde el país se levantó orgulloso al día siguiente, pero uno se recuerda que tuvo que haber un gobernante que tuvo que no solamente explicarle a los subalternos lo que pretendía hacer, excavar, buscar, cuando habían algunos que incluso decían, oye, si ya están enterrados, están muertos, no hagamos esto. Y la insistencia, la tosudez del presidente Piñera, bueno, y cuando salen, se produce una sensación que hace mucho tiempo que no tenemos, una sensación de que, ¿sabéis qué? Que fuimos choros como país. Que capaz, una acción es capaz de hacer para tener un sentido de orgullo nacional al respecto. Eso, probablemente el llamado a hacer la convención es lo más cercano que ha habido en un momento dado que estábamos muy tensos, muy conflictuados, y ya, hagamos y fracasó. Y desde ese punto de vista se necesita un elemento que vuelva a apostar por la complicidad y solidaridad más que por la competencia. Fíjate que los ejemplos que tú pones sobre la mesa tienen algunos factores comunes que me parece pueden servir como pistas, como orientaciones al conflictuado ambiente político actual. Por un lado, la necesidad de liderazgo. Patricio Aylwin y Sebastián Piñera fueron muy distintos, en muchos sentidos, pero respecto de sus propios mundos terminaron erigiéndose como líderes políticos relevantes que convocaron detrás suyo. Y hoy día uno de los antecedentes que tenemos, y del cual tampoco se habla demasiado, pese a que es algo tan habitualmente conocido, es que nos faltan liderazgos políticos a la altura de las circunstancias. Un segundo factor común es que me parece que ellos, cada uno a su modo y con sus luces y sombras, en fin, pero tuvieron en algún minuto un propósito de articular, de levantar, de convocar a un proyecto de alcance nacional. A Patricio Aylwin quizás le resultó mejor, pero estaba en su horizonte esa preocupación de convocar. Y hoy día también otra de las cosas que faltan es justamente eso. Y luego no puedo dejar de decir también que Patricio Aylwin, de manera progresiva, y sus sucesores, para qué decir, y buena parte de los gobernantes que le siguieron, contaron de manera progresiva, insisto, esto a principios de los 90 estaba muy tenso porque veníamos saliendo, ¿cierto?, de un periodo dictatorial, pero a medida que avanzaron los años en Chile se consolidó una lógica de que el país lo construye en gobierno y oposición, de que la oposición tiene que mostrar lealtad democrática. Y me parece que nosotros en el año 2019 vimos la peor cara de la moneda de la política del punto de vista de ese desafío. O sea, Sebastián Piñera experimentó el fundado temor de ver caer su gobierno, y ahora que se cumplen 5 años del estallido social, hay que decir que cuando el presidente Piñera, con todos los problemas que tuvo el gobierno de la época, que yo no voy a negar, lo he criticado públicamente, pero con todos los problemas, cuando el presidente Piñera llamaba a la moneda, en esos días, cuando había una crisis de Estado, no solo una crisis de gobierno, resulta que costaba mucho que le dijeran que sí. Los testimonios de la época hoy día abundan, han pasado 5 años, ¿cierto? En algún sentido es poco tiempo, pero para estas cosas ya es suficiente. Y resulta que a los ministros que convocaban esas reuniones para que oposición y gobierno pensaran juntos qué hacer, le dejaban de contestar los WhatsApp. Una reunión 3, 4 días después del 18 de octubre del 2019, y resulta que no fue ni siquiera el Partido Socialista. Yo creo que, así como que tenemos que sacar lecciones desde el punto de vista del malestar, del punto de vista de la frustración de la gente respecto a la política, también hay que sacar lecciones respecto de cómo se comporta una oposición cuando un gobierno vive un momento crítico. Yo creo que han existido algunos mea culpa, por cierto. Yo creo que lo que ha hecho la presidenta del Partido Socialista es digno de reconocerse, porque responde justamente, me parece, a una percepción de que ahí no sobró de modo
como correspondía, digamos, pero creo que todavía falta. Y cuando yo escucho hoy día a la ministra Vallejo decir que se ha hecho una autocrítica, que las cosas están claras, yo me temo que en ese aspecto todavía falta, porque lo que no nos puede pasar como país es que de cara al futuro sigamos simplemente echándonos la culpa uno a otro. La manera de salir de eso es que todos reconozcan en qué se equivocaron, que todos reconozcan qué podrían haber hecho mejor y que miremos para adelante con conciencia, insisto, de que una oposición tiene que ser leal con un gobierno del signo que sea, porque si es que no volvemos a esa lógica un poco más articulada, donde el disenso se procesa de manera más razonable, va a ser muy difícil que superemos todos los problemas que hoy día vive el país. Sí, el problema que hay ahí con eso, Claudio, es que tú tienes infinidad de posibilidades de echarle la culpa a otro por las cosas que tú hiciste o que dejaste de hacer. Hoy día apareció de pronto la inmigración. ¿Ah? Y la inmigración te permite a un montón de personas culpar a ese proceso de un montón de otras cosas que eventualmente tienen más que ver con nosotros que con la inmigración. Tienes el problema de la pandemia. La pandemia es un gran motivo para que tú digas que por qué dejaste de hacer, por qué interrumpiste determinadas conversaciones, por qué lo hiciste. Cuando tú empiezas a buscar excusas para tratar de generar una situación que no te haga responsable, por Dios que es difícil ponerse de acuerdo. Pero fíjate que el Chile de los 90, de manera progresiva, con todas sus dificultades, con sus claroscuros, logró, al menos a nivel de la dirigencia política, ser capaz de, no obstante haber experimentado la peor crisis de la democracia chilena del siglo XX, sin lugar a dudas, que fue el quiebre de 1973, pese a que muchos de los dirigentes del 90 la habían vivido en primera persona, o quizá influido por haberla vivido, digamos, y haber pagado las consecuencias. En los 90 y 2000 Chile fue capaz de conversar. Fue capaz de conversar. Y yo creo que uno debería mirar esa experiencia y mutatis mutandi, como dicen los académicos que a veces citan en latín, bueno, ver qué se puede replicar. ¿Por qué el Chile de los 90 y 2000 pudo conversar respecto al pasado? Bueno, porque se condenó la violencia como método de acción política, se dijo nunca más. Porque se empezó a condenar progresivamente la violación de los derechos humanos y se dijo nunca más. Porque se reconoció que tiene que haber una tolerancia al disenso respecto de los antecedentes del quiebre. Bueno, ¿qué podemos aprender de eso de cara a que en el Chile actual, el Chile contemporáneo, en los próximos años, sea capaz de mirar para adelante, sea capaz de ofrecer un horizonte de futuro? Yo creo que, por resumirlo, porque los problemas son más amplios, ya hemos hablado de los problemas más graves de una parte no menor de la izquierda del 2019, que fue la deslealtad con la democracia. Bueno, la derecha también tiene que sacar las lecciones del caso. Y una de esas lecciones, me parece a mí, es que hasta ahora ha sido incapaz de articular de manera constructiva y propositiva ese horizonte de futuro que hemos comentado. No ha sido capaz de conducir los procesos políticos, mostró dificultades para conducir el 2019 en el segundo proceso constitucional. Bueno, de cara al ciclo político que está comenzando con las municipales, pero que se proyecta a la parlamentaria y presidencial, ahí reside sin duda el gran desafío de la derecha, mostrar, de las derechas, de la oposición, digamos, demostrar cómo salimos del estancamiento, cómo salimos del pantano de manera propositiva, constructiva, y yo creo que en eso todavía hay mucho por hacer. Última pregunta. Esa derecha hoy día tiene una fisonomía totalmente distinta. O sea, tiene a republicanos, que está bien potente, claro, pero eran los líderes del segundo proceso que fracasó. Así es. Pero tiene al Partido de la Gente, tiene a los amarillos, tiene a demócratas que de alguna manera, con variaciones de tono, son una perspectiva que no existía antes. Esa diversidad le ofrece un eventual valor agregado, que es articular distintos mundos, ¿cierto? Tal como ocurrió para el rechazo del 4 de septiembre, y le ofrece y le significa una dificultad que es la incapacidad de coordinarse, la dificultad de trabajar en conjunto, la tentación de que cada facción privilegie su propia alternativa. A mí me parece que lo que vamos a ver el fin de semana subsiguiente para las elecciones municipales y de gobernadores regionales es que a la oposición, en mayor o menor medida, de sus distintos mundos, digamos, en mayor o menor medida, le va a pasar la cuenta el no haber trabajado en conjunto, el no haberse coordinado, y luego va a tener una primera oportunidad a la vuelta de la esquina desde el punto de vista electoral de sacar rápidamente las elecciones del caso, que son la segunda vuelta de gobernadores regionales. Sí. Yo creo que si la oposición no se articula y no se coordina prontamente, va a desperdiciar una oportunidad única de
articular un proyecto que, retomando los aprendizajes de estos años, lo que fue el estallido, lo que fue el fracaso constitucional 1, lo que fue el intento frustrado 2, pueda proyectar el país para adelante. Yo creo que ese es el desafío de la oposición. Claudio Alvarado, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a ti, Fernando, un gusto. En Última Mirada. Y a todos ustedes nos encontramos muy tempranito a las 7 de la mañana, mañana en CNN Chile Radio. Y por cierto, estamos también presentes durante toda la semana, aquí en Última Mirada. Chao.